3 arrogantes policías de Chicago pensaron que habían encontrado un objetivo fácil en una hermosa mujer sola en un callejón. Pero su noche de diversión sádica terminaría con una condena de 11 años de prisión cuando descubrieron que ella era la hija del gobernador. Su caída comenzó con unas simples y escalofriantes palabras. Pero la historia de cómo se hizo justicia es algo que toda persona necesita escuchar. Ya sea que estés viendo esto desde tu sala, tu taller o quizá en un descanso del trabajo, donde quiera que estés, te pido que le prestes toda tu atención a esta historia. Pulsa ese botón de suscribirse porque no querrás perderte ni una sola palabra de lo que sucedió esa noche. Parte 1. El acorde final de la orquesta aún vibraba en los huesos de Olivia Harris, un sonido triunfante y elevado que parecía levantar el mismo techo del histórico Teatro de Chicago. La ovación de pie fue un aplauso atronador, y desde su asiento en la tercera fila, sintió la alegría colectiva de 1000 desconocidos unidos por una interpretación perfecta. No era una figura pública, no realmente. Vivía su vida deliberadamente fuera del radar, un silencio desafiante ante la larga e imponente sombra que proyectaba su padre, el gobernador Thomas Harris de Illinois. Aquella noche era un lujo poco habitual, una velada solo para ella y para el arte que amaba. Cuando las luces del teatro se encendieron, la familiar sensación de temor por la multitud comenzó a presionarla. Los selfies, los susurros, los saludos serviles de quienes solo conocían su apellido. Para evitar todo eso, salió por una puerta lateral que conocía desde sus días de universidad trabajando como acomodadora, una puerta que no daba al resplandeciente río de Michigan Avenue, sino a un estrecho y olvidado callejón. El aire cambió de inmediato de perfumado y cálido a fresco y húmedo, cargado con el exhalar sucio de la ciudad, del pavimento mojado y los escapes lejanos. El repentino silencio fue un alivio. Llevaba un atuendo simple y elegante, una blusa de seda blanca y pantalones cortos a medida que terminaban a mitad del muslo, un marcado contraste con las paredes de ladrillo sucias a su alrededor. Sus tacones resonaban suavemente sobre el concreto agrietado mientras caminaba hacia la calle, con el lejano aullido de una sirena como única banda sonora. En ese momento de paz, no notó el coche patrulla estacionado silencioso en la entrada del callejón, con el motor apagado, su presencia un depredador oscuro en la jungla urbana. 3 hombres salieron del coche, moviéndose lenta y deliberadamente, bloqueando su única salida. No eran novatos. Sus rostros estaban marcados por el cinismo de años en la fuerza, sus cuerpos gruesos y pesados en uniformes azul oscuro. El del centro, con galones de capitán en el cuello y una mueca cruel en los labios, era Roy Barnes. A su lado estaban 2 oficiales veteranos, Miller y Jackson, hombres que habían aprendido hace mucho que una placa podía ser escudo para cualquier pecado. Vieron a una mujer sola y elegantemente vestida. No vieron a la hija del gobernador. Vieron presa. Vieron a una actriz en ciernes, a una modelo, alguien de fuera de la ciudad, alguien fácil de intimidar, alguien cuya denuncia sería desestimada. Bueno, dijo el capitán Barnes con voz grave que parecía absorber la poca luz del callejón. ¿Qué hace una cosita bonita como tú sola por aquí? El corazón de Olivia dio un fuerte latido contra sus costillas. Años de los informes de seguridad de su padre y de advertencias sobre estar atenta a su entorno inundaron su mente. Había bajado la guardia por un momento, y ahora esto. Manteniendo la expresión neutral y la voz firme, dijo. Solo iba al espectáculo. Oficiales, voy rumbo a mi coche. Miller, un hombre de cuello grueso y ojillos pequeños, se rió. ¿Tu coche, apresurada por ir a algún lado? Dio un paso más cerca, y Olivia percibió el olor a café rancio y cigarrillos en su aliento. Solo estoy tratando de llegar a casa, dijo ella, su cortesía un débil escudo frente a su amenaza inminente. Retrocedió medio paso, y su tacón quedó atrapado en una grieta. La sonrisa de Barnes se ensanchó, pero no llegó a sus ojos, que eran fríos, calculadores y evaluadores. Los recorrieron desde la cara hasta las piernas, deteniéndose de manera que le erizó la piel. Mira, esto es lo que pasa, dijo, tono conversacional pero cargado de amenaza. Este callejón es conocido por actividades ilícitas. Vemos a muchas chicas como tú vestidas así buscando negocios. La acusación era tan vil, tan alejada de la verdad, que la dejó momentáneamente sin palabras. Chicas como yo, repitió, apenas un susurro. La alegría de la sinfonía quedó como un recuerdo burlón y distante. Sí, bonita, dijo Jackson, un poco demasiado confiado, por primera vez, golpeando su linterna pesada contra la palma de su mano.
Tap, tap, tap. El sonido resonaba contra los ladrillos, un contrapunto rítmico al acelerado latido de su corazón. Vamos a necesitar ver una identificación, ordenó Barnes, su voz perdiendo toda pretensión de amabilidad. Quizá tengamos que realizar una inspección. Asegúrate de no llevar nada que no debas. La mente de Olivia corría. Esto no era una detención rutinaria. Era un juego de poder. Ellos disfrutaban de esto, del miedo que generaban, del control que ejercían en ese oscuro y aislado espacio. Sabía con certeza, heladora hasta el alma, que mostrarles su identificación, su famoso apellido, podría empeorar las cosas. Podrían verlo como un desafío, una mentira. O podrían intensificarlo, ansiosos por humillar a la hija de un hombre que seguramente veían solo como otro político diciéndoles cómo hacer su trabajo. Tomó una decisión. No sería su víctima esa noche. No creo que sea necesaria una inspección, capitán, dijo, con una fuerza que no sabía que poseía, mirándolo directamente a los ojos. No he hecho nada malo. Solo camino hacia mi coche. Por un segundo, su firmeza pareció sorprenderlo, pero fue breve. Su expresión se endureció en una máscara de pura arrogancia y autoridad. ¿No crees que sea necesario? Se burló. Qué curioso, porque en este callejón yo decido lo que es necesario. ¿No es así, chicos? Se movieron para rodearla, sus grandes cuerpos acorralándola contra la fría e implacable pared de ladrillo. El callejón, que había sido su escape, se convirtió en su jaula, y los tres hombres con placa, juramentados para proteger y servir, se transformaron en sus depredadores. El olor de basura empapada por la lluvia llenó sus fosas nasales mientras la realidad de su situación se asentaba como un sudario. Estaba completamente a su merced. Parte 2. El aire en el callejón se volvió espeso y sofocante, cada respiración una lucha. La falsa amabilidad del acercamiento inicial de Barnes se había evaporado, dejando algo crudo y peligroso. Olivia sintió la rugosidad del ladrillo contra la piel de su espalda a través de la fina seda de su camisa. Estaba fría, húmeda e implacable, una manifestación física de su predicamento. El mundo se había reducido a este estrecho pasaje, estas tres sombras imponentes y el rítmico y amenazante golpe de la linterna de Jackson contra su palma. Vamos a intentarlo de nuevo, dijo Barnes, su voz bajando a un gruñido íntimo. Se acercó tanto que Olivia pudo ver los capilares rotos alrededor de su nariz y las hebras de gris en su barba. Su sonrisa depredadora regresó, más aterradora que su ira. Tenemos motivos para creer que podrías estar en posesión de narcóticos. El procedimiento estándar requiere una inspección minuciosa. Las palabras inspección minuciosa flotaron en el aire, con una insinuación nauseabunda. No hablaba de su bolso. Sus ojos recorrieron su cuerpo con un sentido clínico y degradante, y Olivia sintió una oleada de náusea. Esto no era sobre la ley. Era sobre la violación. Sobre demostrar que su placa le daba derecho a su cuerpo, su dignidad, su miedo. No llevo ningún narcótico, dijo Olivia, la voz temblorosa pese a sus esfuerzos por controlarla. No tienen causa probable para registrarme. El término legal, una frase que había escuchado a su padre 1000 veces en discusiones sobre libertades civiles, sonó hueco y académico en ese callejón sucio. Era una regla de otro mundo, uno con luz y testigos. Barnes se rió, un corto y feo ladrido. ¿Causa probable? Cariño, mi sospecha es la única causa que necesito aquí afuera. Se inclinó, con el rostro a centímetros del suyo, su aliento un repugnante cóctel de café rancio y algo agrio. Y me pareces muy sospechosa. Vestida de blanco, como intentando parecer inocente. Le levantó la mano y, por un momento que le heló el corazón, pensó que la iba a golpear. En cambio, sus gruesos dedos rozaron el cuello de su camisa. El toque fue ligero, casi casual. Pero se sentía como una marca. Ya se había cometido una violación. Su cuerpo se retiró instintivamente, sus hombros presionando más contra el ladrillo. No me toques, susurró, sus palabras una mezcla de súplica y orden. Ese fue su error. El susurro de desafío era la chispa que él había estado esperando. El juego había terminado. La máscara del procedimiento cayó, dejando al descubierto al bruto que había debajo. Su sonrisa desapareció, reemplazada por un ceño de pura dominación. No me digas qué hacer, gruñó, y con un movimiento rápido y violento, la empujó.
La fuerza la lanzó contra la pared de ladrillo. Un destello de luz blanca explotó detrás de sus ojos y el mundo se inclinó de manera nauseabunda. El dolor fue inmediato, un estallido en la parte posterior de su cráneo. Aturdida, se deslizó ligeramente por la pared, sus piernas amenazando con ceder. El sabor metálico del miedo, o quizá de la sangre, inundó su boca. Miller y Jackson se acercaron a cada lado, su presencia un muro impenetrable. Ya no solo observaban, eran partícipes. Su silencio era una forma de consentimiento, sus figuras imponentes parte del asalto. Podemos hacerlo fácil o podemos hacerlo difícil, dijo Barnes, su voz fría y carente de emoción, salvo por una escalofriante satisfacción. Agarró su brazo, su agarre como hierro, levantándola. Sus dedos se hundieron en su bíceps y ella supo que mañana tendría moretones. Vas a quedarte aquí y dejar que el oficial Miller te registre. Si te comportas, esto terminará pronto. Olivia miró a Miller. Sus ojillos brillaban con una luz enfermiza y ansiosa. Flexionaba las manos, preparándolas. La imagen de esas manos sobre su cuerpo, sobre sus pantalones cortos blancos, sobre su blusa de seda, le recorrió un escalofrío de pura adrenalina. Ya no era solo miedo, era rabia, una ira primitiva que quemaba el shock y el dolor. Pensó en su padre, no el gobernador, la figura pública poderosa, sino el hombre que le enseñó a montar bicicleta, que le contaba historias antes de dormir sobre valientes reinas que nunca se rendían. Le había dicho tras una crítica particularmente cruel. El mundo intentará hacerte pequeña. Vive. Nunca lo permitas. No iba a ser pequeña. No allí. No para ellos. Con una fuerza que no sabía que poseía, arrancó su brazo del agarre de Barnes. El movimiento lo tomó por sorpresa. Usó ese instante de desequilibrio para empujarlo hacia atrás, no con fuerza, pero sí lo suficiente para crear un valioso pie de espacio. «Aléjate de mí», gritó, su voz ya no era un susurro, sino un rugido crudo y rasgado que le quemaba la garganta. La sorpresa en sus rostros fue inmediata, pero rápidamente se convirtió en furia. Esperaban lágrimas, súplicas, sumisión. No esperaban pelea. «Tonta», comenzó Barnes, lanzándose hacia ella nuevamente. Pero Olivia no esperó. No iba a dejar que la tocaran otra vez. Abrió la boca, inhaló un aire entrecortado y desesperado que llenó sus pulmones del hedor del callejón, y se preparó para gritar. No sería un grito de desafío esta vez. Sería un grito por su vida, un sonido que lanzaría a la noche de Chicago como un arma, rezando, rezando para que alguien lo escuchara. Parte 3. El grito que salió de la garganta de Olivia no era un simple sonido de miedo. Era un grito primitivo y crudo de indignación, una señal sonora de desesperación y desafío lanzada a la indiferente noche. Se abrió paso desde el confinamiento sofocante del callejón, rebotando en los ladrillos y el acero de los edificios cercanos. No era un sonido propio del ordenado mundo de charlas post-teatro y taxis tocando bocina. Era el sonido de algo terrible ocurriendo en las sombras. Por un momento, los tres oficiales quedaron congelados por su fuerza casi animal. Estaban acostumbrados a sollozos, a lágrimas silenciosas, a susurros de los impotentes. No estaban preparados para esto. Era un grito de batalla. Barnes reaccionó primero, su rostro contorsionado en una máscara de furia. «¡Cállala!», rugió a Miller, lanzándose a tapar la boca de Olivia. Pero era demasiado tarde. El sonido había encontrado su objetivo. En la entrada del callejón, un pequeño grupo de espectadores del teatro, una pareja bien vestida de unos 50 años y un hombre más joven hablando por teléfono, se detuvieron. Habían escuchado el grito y lo percibieron no como un borracho celebrando, sino como una angustia genuina. Miraron hacia la oscuridad, su curiosidad convirtiéndose en alarma al distinguir las formas. Una mujer vestida de blanco presionada contra la pared por tres hombres grandes con uniformes oscuros. «Oye, ¿qué pasa allá abajo?», gritó el hombre mayor, con voz firme y preocupada. La inesperada aparición de testigos rompió el mundo cerrado de los oficiales. El pánico brilló en los ojos de Barnes. Esto ya no era una fiesta privada. Lo empujó nuevamente, más fuerte esta vez, intentando silenciarla y retomar el control. «Solo negocios policiales, señor. Sigan su camino», gritó de vuelta, con la voz tensa, pero el empujón tuvo el efecto contrario. El hombre joven del teléfono bajó el aparato, su expresión endureciéndose. «Negocios policiales.
Parece que la estás agrediendo. Más personas, rezagados del teatro atraídos por el alboroto, comenzaron a reunirse en la entrada del callejón. El pequeño grupo creció a media docena. Luego más. Comenzaron a sacar teléfonos, sus pequeñas pantallas brillando en la oscuridad, listas para grabar. La dinámica de poder cambiaba con cada nueva llegada, con cada lente apuntando hacia ellos. El caos era la oportunidad de Olivia. Mientras Barnes estaba distraído por la creciente multitud, ella giró violentamente. Él la agarró, sus dedos enganchándose en la delicada cadena de plata alrededor de su cuello. Tiró, no por malicia, sino por torpeza y pánico. La cadena, regalo de cumpleaños número 21 de su padre, se clavó en su piel y luego se rompió. El collar salió disparado de su cuello, su pequeño colgante intrincadamente tallado describiendo un arco en la luz tenue. Cayó al concreto sucio con un leve sonido metálico cerca del borde de la multitud. La lucha se intensificó. Miller y Jackson, ya no confiados depredadores, intentaron formar una barrera entre la escena y los espectadores. Dispérsense. Esto es una investigación policial oficial. Rugió Jackson, levantando su linterna pesada, pero la multitud ya estaba animada. Vieron a una mujer defendiendo su vida, y su duda se convirtió en ira protectora. «Déjenla», gritó una mujer mayor, con voz aguda por la indignación. En medio del empujón y los gritos, Olivia luchaba con una ferocidad desesperada. Pateaba, daba codazos, usaba todo su cuerpo como arma para impedir que la sometieran. Fue en este frenesí que el joven que había estado en su teléfono, un estudiante de historia llamado Leo, notó un destello de plata en el suelo. Se inclinó, atraído por el diseño inusual del colgante. Lo recogió. Era pesado, de plata maciza. En el centro había un escudo meticulosamente grabado, un orgulloso halcón estilizado sosteniendo una pluma sobre un estandarte con una sola palabra en latín, Integros. Leo contuvo el aliento. Ya había visto ese escudo antes. Había escrito un trabajo sobre las dinastías políticas de Illinois. Era un símbolo antiguo y distinguido, que había permanecido en la misma familia durante generaciones, una familia que ahora ocupaba la mansión del gobernador en Springfield. Miró del escudo en su mano a la mujer aterrorizada luchando con la blusa blanca rasgada. Vio la misma mandíbula firme, los mismos ojos azules penetrantes que había visto en innumerables fotografías junto a su padre. Las piezas encajaron con la fuerza de un trueno. No era cualquier mujer. El collar roto en el suelo no era solo una joya. Era una clave, un símbolo de un poder mucho mayor que las placas de los 3 hombres que ahora intentaban someterla. La multitud era un problema para ellos. Pero lo que Leo sostenía en su mano era su ruina. Abrió la boca, y el nombre se formó en sus labios. Un nombre que haría que su mundo se derrumbara. Parte 4. ¡Alto! Todos deténganse. La voz de Leo cortó el alboroto, aguda y autoritaria. Levantó el colgante de plata para que atrapara el pálido resplandor de la única bombilla del callejón. ¿Saben qué es esto? Este es el escudo de la familia Harris. Las palabras flotaron en el aire por una fracción de segundo, insignificantes para la mayoría. Pero entonces Leo señaló con un dedo tembloroso directamente a Olivia, que apenas había logrado asestar un fuerte codazo en las costillas de Miller. «¡Dios mío!», gritó, su voz quebrándose por el puro asombro de su descubrimiento. «Esa es Olivia Harris. Esa es la hija del gobernador». Silencio. Un silencio profundo y absoluto se apoderó del callejón. Los empujones se detuvieron. Los gritos cesaron. Incluso el tráfico distante parecía contener la respiración. Todos los ojos, los de la multitud, los de Miller y Jackson, se movieron del colgante en la mano de Leo al rostro de Olivia. Para el capitán Roy Barnes, el mundo no solo se detuvo. Se hizo añicos en millones de pedazos. El nombre Harris lo golpeó como un puñetazo físico, quitándole el aire de los pulmones y la fuerza de los miembros. El gobernador, el hombre que firmaba el presupuesto de toda la fuerza policial estatal, el hombre que podía acabar con una carrera con una sola llamada telefónica silenciosa. Miró a Olivia y ya no vio un blanco fácil. Vio el rostro de su propia destrucción. La transformación fue instantánea y grotesca. El depredador arrogante y dominante de hace unos momentos se desvaneció, dejando al descubierto a un cobarde patético y aterrorizado. El color se escapó de su rostro, dejándolo grisáceo y sudoroso.
Sus manos, que habían estado agarrando y empujando, se levantaron en un gesto de rendición. «Oh, Dios, no», susurró, apenas audible. Dio un paso tambaleante hacia atrás. Señorita Harris, ha habido un malentendido, un terrible malentendido. Miller y Jackson estaban igualmente paralizados, sus rostros máscaras de horror puro y absoluto. Parecían estatuas de estupidez, con las manos congeladas a medio movimiento. La linterna pesada se le cayó de los dedos entumecidos a Jackson y retumbó en el pavimento, un sonido extrañamente fuerte en el silencio absoluto. Olivia se enderezó, respirando con dificultad. El dolor en su cabeza era un latido sordo. Su blusa estaba rasgada y su brazo empezaba a marcar moretones, pero sentía una extraña calma fría apoderándose de ella. El miedo había desaparecido, reemplazado por una ira helada y concentrada. Observó su desmoronamiento patético, no con triunfo, sino con un asco profundo y nauseabundo. Esto era lo que eran debajo del uniforme y la fanfarronería, matones que solo respetaban un poder mayor al suyo. Un malentendido, repitió, su voz baja y firme, cargada de una autoridad que no sabía que poseía. La voz de mi padre, la voz del mando. Me empujaste la cabeza contra la pared. Capitán, me amenazaste con revisarme. Me llamaste. Dime, ¿qué parte de eso fue un malentendido? Pensamos que estabas en peligro. Barnes tartamudeó, su mente buscando una mentira plausible, pero sin encontrarla. Intentábamos ayudarte, señora. Una risa amarga escapó de los labios de Olivia. ¿Ayudarme? Ignoró sus disculpas frenéticas y balbuceantes. Vio que los teléfonos de la multitud ahora estaban apuntando a ellos, grabando cada segundo patético. Extendió la mano hacia Leo. ¿Puedo recuperar mi collar, por favor? Leo, visiblemente nervioso, se apresuró a colocar el colgante y la cadena rota en su palma. Señorita Harris, ¿está bien? Somos todos testigos. Gracias, dijo ella, sin apartar la mirada de los tres oficiales. Sacó su propio teléfono. Su pantalla estaba rota por la lucha, pero funcionaba. Desplazó sus contactos, con el pulgar sobre la entrada marcada como papá. Los ojos de Barnes se abrieron aún más, si eso era posible. Por favor, señorita Harris, rogó, con voz suplicante. No. Podemos manejar esto nosotros mismos. Fue un error de novato. Usted es un capitán, no un novato, dijo ella con frialdad. Y el error fue suyo. Las consecuencias son mías para aplicarlas. Presionó el botón de llamada. Sonó una vez. Liv, ¿todo está bien? La voz cálida y familiar del gobernador Thomas Harris salió del altavoz. Olivia respiró hondo, tranquila. Papá, dijo, con voz clara y fuerte, para que todos la escucharan. Soy Olivia. Estoy bien, pero hay un problema. Dirigió la mirada a Barnes, dejándole ver la total y definitiva determinación en sus ojos. Estoy en un callejón detrás del Teatro de Chicago. Necesito que llames al superintendente de policía. Dile que un capitán, Roy Barnes, y sus dos oficiales acaban de agredirme. El silencio al otro lado de la línea fue breve, pero cargado de furia creciente. Cuando su padre habló nuevamente, su voz había perdido toda calidez. Era la voz del gobernador, fría como el acero. Quédate ahí, cariño. Estoy llamando ahora mismo. No los dejes ir. Olivia bajó el teléfono. Lo oyeron, dijo a los tres hombres derrotados. Quédense aquí. No se movieron. No podían. Solo permanecieron allí, bañados por el resplandor de docenas de cámaras de teléfonos celulares, esperando las sirenas que señalarían el fin de sus vidas tal como las conocían. Parte 5. Las sirenas llegaron rápidamente. No era el familiar sonido lejano de un patrullero, sino un chillido agudo y penetrante que crecía a una velocidad aterradora, convergiendo hacia ellos desde múltiples direcciones. En 2 minutos, el callejón se inundó con luces rojas y azules de media docena de patrullas. Su llegada fue rápida y decisiva. No eran colegas de Barnes viniendo a respaldarlo. Era un nivel distinto de autoridad. Un hombre alto, de rostro severo y traje impecable, el subcomisario Allen, salió del vehículo principal. Sus ojos recorrieron la escena, la horrorizada multitud de testigos, los tres oficiales pálidos y sudorosos, y Olivia Harris, erguida en medio del caos,
con su blusa blanca rasgada como un vivo estandarte de los eventos de la noche. Se dirigió directamente hacia ella, ignorando a los 3 policías deshonrados como si fueran basura en el pavimento. «Señorita Harris», dijo, con voz grave de profesionalismo y enojo contenido. «¿Está herida? Tenemos paramédicos listos». «Estaré bien», respondió Olivia, con voz firme. «Pero estos 3 hombres deben ser arrestados». Allen asintió cortamente. Se volvió hacia los oficiales uniformados que habían llegado detrás de él. «Capitán Barnes, oficial Miller, oficial Jackson», dijo, con voz de fría autoridad. «Quedan suspendidos de inmediato sin goce de sueldo mientras se realiza una investigación completa. Entreguen sus placas y armas ahora». Los 3 hombres se movieron como en trance. La incautación de su equipo fue un ritual de humillación realizado en completo silencio, roto solo por el clic del plástico al asegurar sus armas y el suave golpe de sus placas cayendo en la palma abierta de Allen. Luego vinieron las esposas. El agudo clic metálico al cerrar los brazaletes de acero en las muñecas de Barnes fue el sonido definitivo del fin de su carrera. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por la mirada vacía y hundida de un hombre que veía su futuro, tribunales, deshonra y una celda de prisión extendiéndose ante él. Mientras eran escoltados, sus cabezas permanecieron inclinadas por la vergüenza. El callejón estalló con destellos de cámaras. Los medios habían llegado. Camiones de noticias frenaron en seco y reporteros con micrófonos y cámaras se aglomeraron, sus preguntas formando un coro caótico. «Señorita Harris, ¿qué pasó? ¿La atacaron? Gobernador, ¿tiene alguna declaración?» El gobernador Harris había llegado justo detrás de la policía, su rostro una máscara de furia paternal. Su equipo de seguridad formó un círculo protector alrededor de Olivia mientras él se apresuraba a su lado, envolviéndola en sus brazos. «¿Estás bien, Liv? ¿Te lastimaron?», susurró, con la voz cargada de emoción. «Estoy bien, papá», dijo ella, apoyándose en él por un momento, permitiéndose un destello de vulnerabilidad que había reprimido durante la última hora. El camino fácil se extendía ante ella. Podía deslizarse hacia el automóvil negro que la esperaba, ser llevada a la seguridad de la mansión del gobernador y dejar que el sistema se encargara del resto. Podía ser la víctima, la hija digna y silenciosa que soporta un trauma y se retira del ojo público. El mundo lo entendería, incluso lo esperaría. Pero mientras miraba más allá del hombro de su padre, al mar de luces intermitentes y rostros curiosos, pensó en lo que habría pasado si no hubiera sido Olivia Harris. ¿Y si hubiera sido una mujer anónima, una turista, una estudiante? Ahora estaría en una celda, o peor, su historia habría sido ignorada. Su palabra contra la de 3 oficiales condecorados. No habría habido una llegada rápida del subcomisario, ni arrestos, ni justicia. Solo habría existido una violación, un trauma silencioso y el amargo conocimiento de que algunas personas son consideradas por debajo de la protección de la ley. En ese momento, una decisión se cristalizó dentro de ella. Esto ya no era solo su historia. Se apartó suavemente del abrazo de su padre. «Papá, necesito decir algo». Él la miró, vio la nueva y firme determinación en sus ojos y simplemente asintió. Se hizo a un lado. Olivia Harris caminó más allá del cordón de seguridad y directamente hacia el banco de micrófonos. El alboroto de preguntas se silenció cuando se puso frente a ellos. Ya no era la persona discreta y reservada que había sido unas horas antes. Su cabello estaba despeinado. Tenía una mancha de suciedad en la mejilla y su blusa estaba rasgada. Pero su mirada era clara y su voz, al hablar, poderosa. «Esta noche fui agredida y acosada por 3 oficiales del Departamento de Policía de Chicago», comenzó, sus palabras precisas y contundentes. No se detuvieron porque se dieran cuenta de que estaban equivocados. Se detuvieron porque descubrieron quién es mi padre. Hizo una pausa, dejando que el peso de su declaración calara. «El verdadero crimen de esta noche no es lo que me pasó a mí, la hija del gobernador. El verdadero crimen es que esto ocurre todos los días en esta ciudad y en este país a personas que no tienen un padre poderoso a quien llamar. Ocurre a personas cuyos nombres jamás conocerán. Los hombres que me hicieron esto han sido arrestados», continuó, con la voz subiendo de intensidad, cada palabra un juramento, «y usaré todos los recursos que tenga para asegurarme de que sean procesados con todo el peso de la ley. Pero mi lucha no terminará con ellos.
Esto se trata de una cultura de poder que permite que una placa se convierta en un arma contra los propios ciudadanos a los que se supone debe proteger. Mi nombre es Olivia Harris, y a partir de esta noche, seré una voz para aquellos que no tienen a quien llamar. Se apartó de los micrófonos, mientras los destellos de las cámaras estallaban como fuegos artificiales. Ya no era solo un nombre a la sombra de un gran hombre. Había encontrado su propia voz en la oscuridad de un callejón de Chicago y tenía la intención de asegurarse de que todo el mundo la escuchara. La historia de Olivia Harris se convirtió en un titular nacional. Pero, más importante aún, se convirtió en un catalizador. Las grabaciones de los testigos se hicieron virales, mostrando al mundo la fea transformación de matones arrogantes en cobardes patéticos. Olivia, fiel a su palabra, no se desvaneció en el anonimato. Usó la plataforma que le habían dado, no para hablar de su propio trauma, sino para amplificar las historias de otros. Estableció una fundación dedicada a la rendición de cuentas policial y a proporcionar ayuda legal a víctimas de abuso de poder. Su camino no fue fácil. Enfrentó críticas y resentimiento de quienes la veían como una mujer privilegiada atacando a una profesión difícil. Pero por cada crítico, había 1000 personas que veían en ella a una defensora que desesperadamente necesitaban. Aprendió que la justicia no es un evento único como un veredicto de culpabilidad o una sentencia de prisión. Es una lucha constante y continua. La sentencia de 11 años para Barnes, Miller y Jackson fue una victoria. Pero solo fue una batalla en una guerra mucho más larga. Olivia Harris se mantuvo en la primera línea, ya no definida por quién era su padre, sino por la posición que había decidido tomar. Encontró su propósito no en los grandes salones del poder, sino en el recuerdo de un callejón oscuro, una blusa blanca rasgada y un grito que lo cambió todo. ¿Qué habrías hecho si hubieras estado en esa multitud? ¿Habrías sacado tu teléfono o te habrías marchado? ¿Alguna vez has visto a alguien en una posición de autoridad abusar de su poder y te has sentido impotente para hacer algo al respecto? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tus historias importan.